Gracias, amigos, por continuar con nosotros y ojalá que Josué del Distrito Nacional siga en sintonía con República de la Verdad, un televidente que en el bloque anterior pues nos llamó precisamente con algunas puntualizaciones económicas. Y bueno, para ver ese tema y otros más, ya tenemos en República de la Verdad a nuestro invitado de hoy, Guarocuya Félix, exdirector de Impuestos Internos y economista. Bienvenido, Guarocuya. No, muchas gracias por estar aquí de nuevo contigo y permitirme compartir con todos los del set. Recordábamos fuera de cámara que la última vez que usted nos visitó precisamente fue el día pues que nos enteramos de la lamentable muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y ver cómo hoy pues tenemos este encuentro de nuevo en medio de tanta sangre, como dicen los compañeros del estudio, con las muertes sangrientas que hubo la semana pasada. Sí, yo creo que es un tema que debe preocupar la sociedad y sobre todo los poderes públicos. El hecho de que siga siendo una población muy armada, la población de la República Dominicana, hace que muchas veces, determinados roces se conviertan en hechos muy violentos. Evidentemente que cada caso es particular, pero hay determinados patrones de comportamiento en muchos de los hechos de violencia. Esto yo creo que sí ameritaría un gran pacto político entre las fuerzas políticas, de tomar la decisión colectiva de que nosotros tenemos que poner un alto a, por ejemplo, el nivel de armas que tiene la población civil. Entonces yo creo que esto es un tema que sí habría que pensar. Legales e ilegales, porque hay de todo. Bueno, claro, por supuesto. No solo estoy hablando de las armas legales, aquel que pasa su prueba o paga un permiso, sino todo tipo de armas con las que tú puedes agredir con el que puedes tener algún tipo de roce. Fíjate que muchas veces son roces relativamente pequeños. Y luego tú dices, pero se mataron porque chocaron. No se matan porque chocaron, sino porque hubo humillación, porque hubo ofensa. El tema de la humillación es muy importante para los humanos. Y para los hombres sobre todo, Guarocuya. No, a los humanos en sentido general. Digamos que los hombres reaccionamos de una manera mucho más violenta, pero tú puedes encontrar ese mismo tipo de reacción también en mujeres. Es decir, no es exclusivo de los hombres. Pero por lo regular las mujeres no están armadas en nuestra sociedad como sí lo están los hombres. Entonces, no es tanto, es una reacción humana el tema. El tema de la humillación es un tema muy importante. Veía el dato hace un momentito que el 60% de las muertes que se producen en el país no están directamente relacionadas con hechos de delincuencia, sino precisamente esta agitación social, riñas, enfrentamientos entre ciudadanos que no necesariamente, repito, bueno, porque que se da por conflictos. Claro. Conflictos entre personas por múltiples razones. No saben los dominicanos dirimir sus conflictos, digamos. No es que no sabemos, eso es una forma de dirimirlo. Claro, es una forma de dirimirlo que es una forma violenta, donde el más fuerte intenta imponerse. Yo creo que la sociedad necesita, por eso, hacer un alto. Aquí sí necesitamos un verdadero pacto entre las fuerzas políticas que permita tomar decisiones que son fuertes desde el punto de vista de la simpatía partidaria o de un proceso electoral futuro. Porque dice, bueno, eso tiene un costo político. Bueno, es un costo que tiene que ser repartido entre todos, claro, y sacar esos temas de la agenda de discusión partidaria, claro, es decir, entre adversarios partidarios, y situar esto por encima de esas diferencias. Yo creo que de esos son de los puntos de consenso que tienen que acordarse de lo que algunos llaman temas de Estado. Es decir, debería ser un acuerdo de Estado, tratar de disminuir los instrumentos con los cuales podemos hacernos daño frente a un conflicto. Probablemente si no estamos armados, dirimimos el conflicto a los puños. Si además tenemos mejor educación, dirimimos el conflicto con una discusión. Claro. Pero si todavía tenemos una mayor educación, probablemente solo nos cortemos los ojos. Entonces, yo creo que hay un tema que está muy relacionado a nivel de educación cívica. Entonces, está todo el tema de conflicto intrafamiliar, que también luego lo reproducimos. Eso tiene que ver con la marginalidad, el tipo de hogares, de vivienda. Es un tema que no es simple, pero probablemente tenemos que replantearnos las políticas públicas y comenzar por hablar de regeneración urbana, claro, o de regeneración de donde viven las personas. Si las personas viven en un ambiente de violencia, ¿qué vamos a reproducir? Claro, si totalmente. Tú eres niño y estás acostumbrado a dirimir conflictos en base a la violencia, pues eso lo va a reproducir luego en tu vida adulta, ¿no? Un televidente que nos llamaba en la pausa anterior, Josué, nos llamaba desde el Distrito Nacional, decía, y entonces entro con este tema precisamente para ver los elementos que quizá tienen a la gente agitada y con ansiedad, ¿no?
Se le atribuye todo este comportamiento a la gente por la inflación, los problemas económicos que tenemos. Entonces, entrando ahí, decía el televidente hace un momentito, bueno, ¿cómo puede ser que el dólar esté bajando y los precios no estén bajando? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Puede esto darse así, tan por arte de magia? No, claro que no. Y fíjate que por lo regular, los precios agregados, cuando digo los precios agregados no es que tomo el precio de un producto específico, el precio del aguacate o el precio del arroz, sino los precios agregados, los precios del conjunto de bienes y servicios que generan las economías tienen rigidez a la baja. Es decir, no suelen bajar luego que suben en un proceso inflacionario, sino que lo que suelen y es la preocupación de lo que hacen la política económica, fundamentalmente los bancos centrales, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Economía, es estabilizar. Cuando uno habla de estabilizar los precios se estabilizan pero arriba. No bajan, no vuelven al periodo anterior. Vamos a decirle a la gente por qué, porque de repente cualquiera pudiera creer que esto pasa, porque ya que los precios están bajando, yo sigo vendiendo a este precio para seguirme beneficiando. No tiene que ver con eso. Puede que algún comerciante, alguna empresa se beneficie, pero en sentido general, lo que se trata de evitar son las pérdidas, no los beneficios. Porque si tú tienes que reponer inventario, si eres comerciante o produces un bien o un servicio, vas a reponer con una materia prima probablemente más costosa o con un producto también más costoso y por lo tanto en el siguiente periodo tienes que tratar de recuperar la inversión en inventario que tuviste. Entonces lo que intenta es minimizar las pérdidas. Por eso a las empresas como a los individuos lo que le conviene, vamos a decir, es que los precios sean estables. Claro. A nadie le interesa que haya un incremento sostenido en los precios porque como siempre se dice, ese es uno de los peores impuestos que puede generarse en una sociedad porque implica una extracción de renta. Pero fíjate que afecta a muchas personas, sobre todo aquellos que no pueden traspasar en el servicio que venden o en la actividad que realizan, o el chiripeo que realizan, no pueden cobrar lo que quisieran porque si no, no te contratan. Claro. Fíjate que la inflación acumulada en este periodo es un 17%. Durante 2 años sostenidos de incremento de precios. Eso quiere decir que una persona que hace 2 años ganaba 100 pesos, ahora gana 83. Es decir, ha tenido una pérdida de poder adquisitivo equivalente promedio a 17 pesos. Por lo tanto, su salario, que era 100 pesos, ahora sería equivalente a 83 pesos. ¿Por qué entonces, en este contexto, lo que se hace es tratar de recuperar el nivel de ingreso perdido? Es decir, volver a recuperar poder adquisitivo. Ese, digamos que es una explicación. Hay otras explicaciones posibles, pero intento decir una explicación que sea mucho más entendible. Hoy escuchábamos, o leíamos, mejor dicho, las declaraciones de un ex homólogo suyo, un ex director de Impuestos Internos, Magín Díaz, defender, digamos, las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la inflación e intentando explicar y comparar, digamos, el escenario económico actual con el del 2008. Y él dice que, bueno, aumentar la deuda y el déficit es prácticamente la única forma de enfrentar la inflación y de dar respuesta con subsidios. ¿Usted qué opina? A ver, eso es sentido común. Quiere decir, no hay ninguna novedad en una afirmación de esa naturaleza. Sin embargo, la última vez que usted estuvo aquí, planteaba, Guarocuya, algunas otras cosas que pudo haber hecho el gobierno quizá para llegar a la situación en la que estamos. Sin ninguna duda, pero fíjate que en el punto donde nosotros estamos ya pasaron 2 años desde que tiene esta administración. Por ejemplo, el gobierno debió de haber atendido con mucho mayor presteza al sector agropecuario. Probablemente no hubiésemos llegado a una ley de arancel cero, ni a una ley que en el fondo tiene administración de cuotas, porque hubieses mantenido un aparato productivo, sobre todo en el sector agropecuario, con créditos y acceso al crédito de manera suficiente y oportuna, con los subsidios correspondientes para la producción y no tanto para la importación. ¿Por qué? Porque ya el contexto era complejo. Ahora, desde el punto de vista de la política económica, en sentido macro también, es decir, en sentido amplio, son las políticas tradicionales que aplica cualquier administración en cualquier parte del mundo. Quiere decir, eso no tiene ningún tipo de secreto. Aquí lo que sí uno pudiese cuestionar es la pertinencia de algunas políticas en un momento determinado, sobre todo en el ámbito de la política fiscal y no tanto en el ámbito de la política monetaria, que ha sido mucho más presta a mucho más destreza en su aplicación. Ha habido mucho más destreza en su aplicación y probablemente la explicación viene por la experiencia del equipo que sigue gestionando la política monetaria.
¿Cuál si pudiéramos cuestionar desde su experiencia y del manejo que ha visto hasta No, este momento, te acabo de decir, por considerando ejemplo, estos 2 años? te acabo de decir por el tema del sector agropecuario, por ejemplo, o el tema de la rapidez de determinados desmontes de subsidios que se habían generado en el marco de la pandemia y porque todavía no habíamos salido completamente de los efectos que estaba generando la pandemia. Quiere decir, pero hoy en día Quédate en casa debió durar más tiempo. probablemente. Aguantaba el gobierno. Probablemente. Fíjate que sí, el gobierno finalmente ha tenido que subsidiar los combustibles. ¿Cómo financia? Precisamente con créditos. Claro. Es decir, iba a tener que endeudarse. Y por lo tanto, probablemente hubiese evitado en alguna medida de que se incrementasen niveles de pobreza. Fíjate que los propios organismos internacionales han reconocido que las medidas que se implementaron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en el marco de la pandemia evitaron que el país incrementara la pobreza de forma significativa. Por lo tanto, cuando tú eres decisor de política pública, tú tienes que tomar en cuenta precisamente a los grupos más vulnerables, no a los más, digamos, beneficiados en sentido general por la propia economía. A propósito de esta ley provisional de tasa cero para más de 60 productos de importación, hoy Ricardo Satín, que es el presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, a propósito del pollo que se está trayendo al país desde Brasil, decía que los consumidores tendrán que dejar un poco más de dinero para cubrir sus necesidades esenciales. Esto vaticinando un incremento de la carne de pollo que sale de Brasil. Es algo que desde el Partido de la Liberación Dominicana llamamos la atención en su momento. Si tienen mediciones decíamos, sí, claro, fíjate. Recientes. Sí, claro, tú puedes comparar los precios, por ejemplo, en determinados rubros que se permiten importar con arancel cero. Algún economista te dirá, bueno, hay alguna comisión de administración de importaciones y por lo tanto, pero claro, más allá de que haya una comisión de importaciones y pueda restringir las propias importaciones, el hecho es que hay arancel cero y esos productos no han bajado y lo siguen reflejando los propios datos del Banco Central. ¿Y no será que se toma un tiempo? Como ya explicábamos, por ejemplo, el tema del Por supuesto, stock pero no iba a ocurrir porque el resto de la economía mundo estaba sometida también a la misma presión para el incremento de los precios y por lo tanto los productos terminados que íbamos a comprar también iban a ser caros y por lo tanto no iban a ser, digamos, susceptibles de que nosotros teniendo un arancel cero sus precios fueran más bajos en nuestro propio mercado. Sin embargo, al nosotros desatender el sector agropecuario, lo que hicimos fue desmantelar capacidad de producción de nuestros productores locales. Fíjate que cuando tú hablas de una política de seguridad alimentaria, es tratar de producir aquellos bienes y servicios, sobre todo alimentos que son muy sensibles a la población y a los cuales muchos de ellos tienes que subsidiar, porque si tú comparas los precios con el mercado internacional, te vas a dar cuenta que es mucho más caro producirlo en el país, pero tú no puedes depender de la fluctuación de los precios internacionales o de las cantidades disponibles en el mercado internacional. Tú tienes que garantizar la seguridad alimentaria en tu población, independientemente de lo que esté ocurriendo en otro mercado. Ese es el punto criticable en las decisiones de política de la actual administración. Atendiendo a esta información que sale desde Brasil, que ya sabemos que es el principal exportador de carne de pollo y el segundo productor, debieran no solamente los consumidores, sino también los productores preocuparse, porque esto es algo que no solamente afectará a países como Brasil. Mira, yo creo que sí, a ver, en el sentido de que la preocupación debe ser de volver a restablecer esos programas que son fundamentales para que los productores locales pudiesen de nuevo abastecer el mercado sin tener grandes dificultades. Y no hay aquí ninguna magia, no hay ningún secreto, no hay una cajita negra. Es prácticamente sentido común. Ahora, un sentido común aplicado a rajatabla, ¿no? Ese es un tema. A veces no es tan común ese sentido. O porque tienes intereses que se convierten en lobbies que te están gestionando una determinada decisión de política. Bueno. Eso también ocurre, pero eso no es pecaminoso. Es decir, eso es lo que ocurre en realidad en los mercados. Tenemos que comenzar a entender esto como parte de la dinámica de los mercados. Y los poderes públicos, su función es precisamente tratar de mediar y regular esos lobbies. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu objetivo, que es la población más vulnerable, fíjate, y la clase media, que es menos vulnerable que los, digamos, que están en marginalidad, claro, o que tienen dificultades, pero la clase media en República Dominicana, lo que llamamos clase media, es muy vulnerable. Por eso tenemos que hablar de personas de ingresos medios, más que de una clase media.
más se habla desde el punto de vista técnico, digamos, de ingresos medios, porque tú sales del mercado de trabajo y ya dejas de ser clase media. O sea, ya Claro. eres muy frágil, no tienes mecanismos de apoyo, no tienes lo que tienen otras sociedades que tienen niveles de protección mayor, como el subsidio de desempleo, o tienes, por ejemplo, el acceso gratuito y universal a la salud y una cierta salud de calidad, o tienes un sistema de transporte eficiente, por lo tanto no tienes que tener un carro, tienes un ingreso autónomo para que consumas en caso de que ni siquiera puedas tener el seguro de desempleo. Entonces, esos, digamos, colchones de protección. Podemos soñar por lo menos con que algún día... Tenemos algunos, y eso es un paso de avance. Lo que ahora nosotros tenemos que alinearlos adecuadamente. Yo creo que ese es el reto, uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Nos vamos a una pausa, Guarocuya, pero quiero dejar una pregunta en el aire, porque la gente dirá que, bueno, como los precios no tienden a la baja, no van a bajar, sino ahora que se hay que volver ahí. a recuperar el ingreso. Exacto. Hablando del ingreso, hoy representantes del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pues le exhortan a las empresas ajustes voluntarios de salario. O sea, según, como dirían en el campo, que le suban ellos lo que consideren a sus empleados. Sí, pero probablemente lo que nosotros vamos a ver. Pero déjeme eso para cuando regresemos de la pausa, porque la gente querrá saber qué tanta posibilidad y qué tanto puede una empresa por motus propio decidir pues subirle el salario a los empleados si el Estado no, digamos, dirige este aumento. Eso será al regreso. Brasil. Bueno, amigos, y para los que se preguntan si a usted le va a tocar que el dueño de su empresa pues decida voluntariamente subir o no el salario, vamos a ver qué tan compelidos se pueden sentir los empresarios a este llamado voluntario del CONEP o a esta exhortación a subir o a hacer un reajuste salarial. Bueno, era que me estaban haciendo señas que me sentara más derecho, estaba muy relajado, ¿no? A ver, yo valoro positivamente el que haya un llamado voluntario a ajustar los salarios en el caso del ámbito de las empresas, ¿no? Y además que venga del CONEP tiene mucho valor y tiene mucho peso. No le dejaron esa pelota caliente al Ministerio de Trabajo, porque escuchar eso en voz del Ministro de Trabajo hubiese sido fuerte. Te voy a decir por qué es importante, porque el gobierno no puede aumentar por decreto el salario privado. Recuérdate que el salario privado es una concertación que se hace entre el sector trabajador y el sector empresario, es decir, los que contratan a los trabajadores, digamos que mediado por el sector público. Eso se hace en la Comisión Nacional de Salarios. Es decir, un gobierno no puede mañana emitir un decreto y decir son tantos, sino que tiene que ir a la Comisión Nacional de Salarios. Pero hubiese podido, y lo conversábamos en su última visita aquí, inducir una convocatoria al Comité Nacional de Salarios, sin ninguna duda, considerando que hace apenas un año que se reunió y le falta otro año para volverse a reunir. Sin ninguna duda. Y además porque en el Consejo Nacional de Salarios hay una representación del sector público a través del Ministerio de Trabajo, pero tiene que darse mediante un acuerdo, mediante una negociación. Por lo tanto, el hecho de que parta de los empleadores, yo creo que es una buena señal. Ahora, veremos si eso es suficiente. Yo tengo la impresión de que no, de que es necesario dar un paso más allá que solamente el llamado, pero ya el llamado va en el camino correcto. Eso va en el camino correcto, por lo tanto, mi valoración es muy positiva de lo que ha dicho el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada. No me queda claro si este anuncio del CONEP tiene, digamos, el respaldo, la bendición del ministro de Trabajo, pero en alguna de las publicaciones que vi, la nota de prensa del CONEP estaba acompañada de una fotografía en la que se veía a los ejecutivos del CONEP con el ministro de Trabajo. ¿Esto qué lectura pudiera tener, digamos, en vista de que el gobierno pues no puede hacer más? Bueno, a ver, yo creo que la lectura es la que tú has hecho en este momento, es decir, y es la valoración que estamos haciendo. Ahora yo entiendo de que esto tiene que concretarse ya en acciones concretas, porque fíjate que el incremento que el gobierno en su momento anunció de salario fue un incremento que quedó neutralizado por el tema de la readecuación de las empresas por tamaño. Y por lo tanto, empresas que eran grandes, de hecho el Partido de la Liberación Dominicana cuando estaba en el gobierno no había permitido la readecuación de las empresas de acuerdo a esa clasificación. Es lo que se llama como la reclasificación de las empresas. ¿Por qué? Porque algunas empresas se reclasificaron de grandes a medianas, de medianas a pequeñas,
y por lo tanto el efecto que tenía ese anunciado aumento de salario fue prácticamente neutral, y si a eso le sumamos la inflación, pues termina siendo en términos relativos casi negativo el incremento de salario. Por lo tanto, ese sí es un tema que hay que poner sobre la mesa, el tema de los salarios de los que tienen trabajo en República Dominicana. Ahora piensa que hay otra parte que no tiene salario, que es la mayoría, que es la que genera un ingreso por chiripeo, el que tiene que buscársela. Eso es mucho más complicado. Y por lo tanto, ahí es que nosotros deberíamos demostrar la mayor preocupación desde el punto de vista de la formulación de la política pública. Pero quizás si suben los salarios, el chinero dice, bueno, le voy a poner 3 pesos más a la China. Bueno, a ver, fíjate que nosotros tenemos órganos reguladores que tradicionalmente se incrementan de manera autónoma los salarios. Qué barbaridad. Además, en un país ya que hay una desigualdad salarial muy importante, no solo dentro del propio sector público, sino también dentro del sector privado. Entonces yo creo que sí es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo he hablado mucho de reformas que tenemos pendientes, entre ellas la reforma del mercado de trabajo, y ese es uno de los puntos fundamentales dentro de la reforma del mercado de trabajo. Nos quedamos solo, y ahí sí que tenemos una miopía en la clase política, solamente en la discusión de la reforma del Código Laboral. Y cuando yo hablo de una reforma del Código del mercado de trabajo, trasciende el Código Laboral. El Código Laboral solo regula la relación obrero-patrono. Y cuando yo hablo de la reforma del mercado, es una reforma del mercado. La reforma de cómo se genera la oferta y la demanda de trabajo y cuáles son las instituciones que intermedian entre esa oferta y esa demanda. Guaracuya, a propósito de la clase política, y ya que nos quedan 2 minutitos, bueno, uno que pudiera tener oportunidad de hacer reformas es su aspirante a la candidatura presidencial. Volver a hacer reformas. A mí me tocó participar de manera muy activa, en algunos casos definir algunas de las reformas más importantes de los últimos 20 años. Piensa que hicimos la reforma de lo que hoy conocemos como el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, que hoy es en ese momento el Secretariado Técnico de la Presidencia. Cambiamos el ciclo presupuestario en República Dominicana, se introdujo el presupuesto plurianual, el presupuesto es a 3 años, introdujimos la ley de crédito público, la ley de compra y contrataciones. Es decir, muchas de las herramientas que hoy damos por dadas, asumimos como, ya estaban. No estaban. Eso se introdujo a partir del año 2004. Hicimos reformas muy profundas, pero también somos conscientes de que necesitamos una nueva batería de reformas. Las sociedades nunca dejan de reformarse. Tú no terminas un día y te sientes y dices, ya acabé. No, nunca se termina. Veamos un poquito en esta parte final el aspecto político. Estamos a 1 mes y tanto de la llamada consulta interna que político partidario, o sea, político de mi partido. Sí. Claro. A ver, todos saben que yo apuesto y apoyo a Francisco Domínguez Brito y además soy una parte muy activa dentro de su candidatura, ¿no? Y por lo tanto yo espero que Francisco Domínguez Brito sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Hay 6 candidatos, como todos sabemos, pero entiendo que quien mejor representa a la organización política y además quien tiene mayores calidades y capacidades para poder competir en las elecciones del año 2024 es Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito ha elaborado un programa que está articulado en base a 5 ejes fundamentales, que comienza por el tema ético. Y eso es importante porque tenemos que seguir haciendo reformas para mejorar el comportamiento ético en la sociedad, no solo el sector público. Eso implica cambiar también los incentivos de comportamiento del sector privado. El tema de la equidad, fundamental, segundo eje. Luego el tema de la educación. Tenemos que mejorar la calidad educativa. No es suficiente. Yo creo que tenemos que ser capaces de sacar buena nota, como se dice en la evaluación PISA que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Luego tenemos todo el tema de medio ambiente, que lo englobamos en el entorno. Y el entorno no solo es tema ambientales, prepararnos para todo el tema del cambio climático, que ya es una realidad, sino también todo el tema que tiene que ver con acceso a la salud, con acceso al transporte. Y luego tenemos el tema de economía. El tema de economía no puede circunscribirse solo a estabilidad macroeconómica, sino a un cambio en la estructura productiva del país, mejorar la calidad del crecimiento. Es decir, son 5 ejes que enmarcan ese programa de gobierno y por supuesto que en caso de ser Francisco el candidato, no tengo duda que vamos a competir para ganar en el 24 y que vamos a hacer una serie de reformas para mejorar la calidad de vida de la gente en República Dominicana. El número 3 en la boleta. El número 3 de la boleta, el 16 de octubre. Muchísimas gracias, Guaracuya, por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima invitación. Muchísimas gracias a ti. Amigos, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana.